Nos dirigimos de Zurich hacia Stein am Rhein. Nosotros compramos el Swiss Travel Pass por 8 días. Hay varias opciones de compra. Vale la pena indicar que los transportes en Suiza son costosos y con este sistema de viaje integrado uno accede a todos los trenes, a todos los buses, cubre algunos funiculares, también cubre todos los barcos, ya que hay varios lagos en Suiza. Así que esta es una opción muy práctica para acceder a todo el transporte y ahorrar dinero si te vas a quedar varios días y te vas a desplazar entre ciudad y ciudad. Además del transporte, el Swiss Travel Pass incluye la entrada a la mayoría de los museos del país. El precio para el año 2018 fue 1.200.000 pesos colombianos por persona. Esto equivalió a unos 300 euros según la tasa de cambio de ese entonces. Stein am Rhein, que al español traduce Piedra en el Rin, es una comuna y ciudad histórica suiza en el cantón de Schaffhausen. La ciudad es muy popular entre los turistas y es conocida principalmente por el casco antiguo bien conservado. La mayor parte de la ciudad se encuentra al norte o en la margen derecha del Alto Rin, a unos 400 metros sobre el nivel del mar. El Alto Rin hace referencia a la sección del río Rin entre el lago de Constanza y Basilea. Esta sección forma en gran parte la frontera entre Alemania y Suiza. El castillo de Hohenklingen se encuentra a 594 metros sobre el nivel del mar, casi 200 metros por encima de la ciudad de Stein am Rhein. Su apariencia corresponde al aspecto medieval de 1200 a 1422. Su historia está estrechamente relacionada con la historia de la ciudad y el monasterio de San Jorge. El castillo, que en sus inicios sirvió como residencia de la familia Hohenklingen, jugó un papel importante en la Guerra de Suabia, la Guerra de los 30 años y la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día el castillo, con sus amplias vistas y su restaurante Gehobene Küche, es un destino popular. El río Rin es un importante río de Europa. Es la vía fluvial más utilizada de la Unión Europea. Con una longitud de 1.230 kilómetros, es navegable en un tramo de 883 kilómetros entre Basilea y su delta en el Mar del Norte. El río Rin nace en los Alpes suizos en el cantón de los Grisones y sirve como frontera natural con Liechtenstein. Tras pasar por Austria, desagua en el lago de Constanza, luego pasa por Basilea, sirve de frontera entre Francia y Alemania. En Alemania se adentra en la región industrial del Ruhr y gira hacia los Países Bajos, donde se divide en dos brazos, para desembocar en el Mar del Norte, formando un delta común con el río Mosa. La cuenca del Rin abastece de toda su agua al Ducado de Luxemburgo. Hallazgos arqueológicos muestran que en la antigüedad tardía una fortaleza fronteriza romana llamada Tasgetium controlaba un puente sobre el Rin y estaba ubicada en el área urbana actual. Un asentamiento con el mismo nombre había existido desde el siglo I. Alrededor del año 300, el emperador Diocleciano construyó una fortaleza, la cual estaba ubicada a la izquierda del río Rin. Excavaciones alrededor de 1900 descubrieron un cementerio romano tardío. Se puede demostrar una cierta continuidad de asentamiento en la Edad Media. Varios edificios medievales se construyeron sobre los cimientos de las estructuras romanas. Esta carnicería fue fundada en 1965 por Josef Villiga y su esposa María. En 2012 se abrió una nueva carnicería Villiga en la Rathausplatz, en el lugar de la antigua carnicería Pelikan. Este es el ayuntamiento de la ciudad. Se trata de un edificio moderno ricamente decorado, ubicado en la Rathausplatz o Plaza del Ayuntamiento. Su construcción empezó en 1539 y tuvo usos diferentes, tales como granero y almacén, antes de ser sede del Consejo Municipal de Administración de la ciudad. El edificio tiene en su interior una sala de estilo rococó, en la cual destacan unas gárgolas con cabeza de dragón. En la fachada del ayuntamiento, la representación de la leyenda Noe Willi, la cual habla acerca del rescate de Stein am Rhein en 1478. La asociación del mismo nombre, Noe Willi, ha escenificado la leyenda desde 1924 al aire libre en la Rathausplatz. Para el espectáculo medieval se emplean 300 actores aficionados y se realiza a intervalos irregulares. La última vez fue en 2016. La Rathausplatz o Plaza del Ayuntamiento se encuentra en el centro del casco antiguo de la ciudad. Rodeada de casas medievales, era el mercado de la antigüedad. Las estructuras de entramado de madera se agregaron más tarde. Las pinturas de las fachadas proceden de los periodos gótico, renacentista, barroco y luego principalmente del periodo alrededor de 1900.
La Rathausplatz, con su forma alargada, ha sido a menudo aclamada como la plaza más hermosa de Suiza. La puerta inferior o torre del reloj se mencionó por primera vez en el año 1367. Una de sus funciones era proteger el camino hacia Egovia. En 1945 fue bombardeada por error y posteriormente fue reconstruida. La ciudad vieja está delimitada por otras torres y puertas, como la Torre de las Brujas de 1548 y la Puerta Superior de 1363. La fuente del mercado se construyó en el siglo XVI y se utilizaba junto con otros 6 pozos para el abastecimiento de agua. La estatua de piedra policromada fue hecha en 1601 y reemplazada en 1888 por una copia igual a la original. Se trata de un guerrero de la Confederación Suiza con lanza y con el escudo de armas de Stein und Rhein que muestra a San Jorge matando al dragón. Las pinturas en las fachadas de las casas de la Rathausplatz son las que les dan sus respectivos nombres. Entre las más pintorescas están la Casa del Ciervo, la Casa de la Corona, la Casa de la Corona delantera con su imponente hastial de entramado de madera, construida en 1398 y remodelada a principios del siglo XVII. Su pintura en estilo barroco es de 1734. Fundada en 1446, el Buey Rojo es la taberna más antigua de la ciudad. El edificio fue rediseñado por dentro y por fuera en 1615. Hoy en día la taberna es considerada una de las bodegas más hermosas de Suiza. La Casa del Águila Real. La Casa del Águila Blanca fue mencionada por primera vez en 1418. Sus frescos se consideran como la pintura de fachada más antigua conservada del Renacimiento en Suiza. Pintada en 1520 por Thomas Schmidt, ilustra motivos medievales como Boca de la Verità, más escenas del Decameron de Boccaccio. La Casa Uvas de Piedra, construida en 1688, en la actualidad es un restaurante. En su frente se observa a 2 personas transportando un racimo de uvas. Representa a Jesucristo y a Caleb en la tierra prometida, donde fluyen ríos de leche y miel. La Posada del Sol, de origen medieval con reformas posteriores, funciona como hotel y restaurante. Es de estilo gótico y rococó. La pintura representa un encuentro entre Diógenes y Alejandro Magno. La Casa del Pájaro Carbonero, con su frontón triangular clásico, sus pinturas fueron realizadas en 1924. La Casa del Cuerno Negro, terminada en el año 1515, las pinturas del frente son de 1914. La antigua carnicería del Pelícano ahora alberga la carnicería Williga. La casa fue construida en el siglo XVI, pero fue terminada hasta 1611 cuando se añadió la parte con estructura de madera. Esto sucedió con muchas casas de la plaza. Al aumentar la prosperidad y la población, fue añadido un piso con entramado de madera en ellas. La pintura de la fachada, al igual que la del Pájaro Carbonero y la del Cuerno Negro, fueron pintadas por el artista Christian Schmidt de Zúrich. Él también pintó la fachada de la Casa del Sol y la de las Uvas de Piedra. Este sitio, llamado Para Llevar del Zoológico, es una muy buena opción para comer, ya que tiene muy buenas calificaciones y muy buenos precios. La navaja suiza incluye un cuchillo y varias herramientas más como destornilladores, tijera, lima y abrebotellas. Su origen data de 1891, cuando Karl Elsena fundó su compañía de cuchillos suizos con el fin de proveer navajas de bolsillo para el ejército suizo, ya que antes eran fabricadas por Alemania. Los 2 fabricantes de navajas suizas, Victorinox y Venga, cada año venden conjuntamente unas 500.000 navajas al ejército suizo. El resto de la producción se dedica a las exportaciones, sobre todo a Estados Unidos. Stein und Rhein fue mencionado por primera vez como ciudad en 1267. Primero perteneció a los duques de Thüringen, luego al monasterio de St. Georgen, luego a los barones de Hohenklingen y finalmente a la familia Klingenberg. En 1457 la ciudad se compró a los Klingenberg y se convirtió en una ciudad imperial libre. En 1459 se alió con Zürich y Schaffhausen para protegerse de los ataques de los Habsburgo. En 1484, por motivos económicos y políticos, quedó bajo el patrocinio de Zúrich y pasó a formar parte de la Confederación Suiza. La pertenencia a Zúrich terminó en la República Helvética cuando Stein und Rhein se incorporó a Schaffhausen en 1798. En las edades media y moderna, Stein und Rhein fue principalmente de importancia estratégica, ya que tenía uno de los pocos puentes sobre el río Rin. La ciudad jugó un papel importante durante la Guerra de Suabia en 1499 y durante la Guerra de los 30 años de 1618 a 1648. El puente medieval del río Rin fue destruido en los enfrentamientos entre rusos y franceses durante la era francesa. La
La casa del Museo Lindblom se remonta a 1279. La fachada clasicista del edificio frontal fue construida entre 1819 y 1820. Antes de que existieran los números de las casas tenían nombres. Lindblom es un nombre antiguo para un dragón. En el museo también tienen lugar exposiciones temporales. Esta estuvo vigente de 2017 a 2019. El elegante Salón Imperio da la bienvenida a los huéspedes. Aquí es donde se toma té y se juega las cartas. El exquisito mobiliario se coordina con los papeles pintados y las cortinas. Se puede escuchar música de piano en el salón. Sobre el atril del piano, un libro con la partitura del ciclo de canciones Dichterliebe de Robert Schumann, en español Amor de Poeta. Está dispuesto un conjunto de jarrones decorativos pintados a mano y figuras de porcelana. La casa está amueblada como si todavía estuviera habitada. La mesa del comedor está dispuesta festivamente. El Museo de Historia Cultural Lindblom presenta a través de 1500 metros cuadrados el modo de vida de la burguesía árabe alrededor del año 1850. Aquí vemos el estilo de vida de la burguesía que suele vivir en el edificio del frente y destina el trabajo agrícola a un edificio trasero. El concepto perseguía el objetivo de crear la más auténtica impresión posible, como si los residentes acabaran de salir de la casa. La cocina está ubicada en el primer piso en la parte trasera de la casa. El cuarto de planchado, ubicado en el segundo piso junto al cuarto de los niños. La casa de una familia burguesa en el siglo XIX también tenía su propia habitación infantil con juguetes. El cuarto de los niños era un espacio para jugar y dormir, en el que además se realizaban trabajos menores y los deberes del colegio. El cuidado de los niños pequeños a menudo era cosa de la criada, quien con frecuencia dormía en el cuarto de los niños. En 1853 la familia Knim tomó posesión de la casa Lindblom. El representante más conocido de la familia, el químico Robert Knim, heredó la casa alrededor de 1900. Robert dejó su fortuna, incluida la casa Lindblom, a su hija María Knim, quien como no tuvo hijos donó parte de su herencia a sus primos los hermanos Jacob y Emma Windland. La casa fue reconstruida en 1947, a principios de la década de 1990 se convirtió en museo y en 1993 se inauguró. El folclorista Peter Brecha fue quien creó el concepto. En el segundo piso, una sala separada está dedicada al pintor de la ciudad Hermann Knecht, quien en la década de 1930 creó pinturas de importancia contemporánea. Gran parte de su obra tardía muestra el paisaje del Rin. En el ático se puede encontrar todo lo que no se necesita: trineos para grandes y pequeños, muebles que han pasado de moda y suministros de madera. Aquí es donde las hierbas se ponen a secar junto a la ropa recién lavada. Las caballerizas, el taller y los trasteros están separados de la casa. Un edificio trasero está conectado a través de un patio interior con las arcadas típicas de Stein and Rhein. En el frío edificio trasero se encuentra el dormitorio del sirviente. En este cuarto puedes hacer todo lo que no está permitido hacer en un museo. Puedes tocar lo que quieras e incluso te puedes sentar a jugar. El edificio trasero se construyó en 1712 como un establo y una granja. A hoy se mantiene casi igual como fue construido. Este video muestra cómo se trabaja en el campo y se recoge la cosecha sin tractores. En el edificio trasero, en la parte de arriba, está el ático, lleno de grano, heno y todo tipo de implementos agrícolas. Aquí en el edificio trasero también se encuentra la tolva de grano y el cobertizo del carruaje. En
el patio cacarean los pollos con capucha puntiaguda de Appenzell. Este era el lugar destinado para el almacenamiento de vino, mosto y cerveza. Las verduras se mantenían frescas al enterrarlas en arena. Aquí en este espacio ha tenido lugar la exposición especial de Bodensee und Rhein, que en español traduce el lago de Constanza y el río Rin, entre 2018 y 2019. En la Segunda Guerra Mundial, el 22 de febrero de 1945, un bombardeo estadounidense mató a 9 personas y dañó gravemente varios edificios. Las víctimas sobrevivientes fueron compensadas por el gobierno estadounidense en la década de 1950. El antiguo edificio del arsenal, realizado por albañiles de la ciudad, servía como lugar de culto para reuniones de la ciudad, así como también para almacén de granos y como departamento de bomberos. La escultura ecuestre de la fachada simboliza a San Jorge matando al dragón. Esta torre, llamada Prisión de Brujas, fue construida en el siglo XVI. Posteriormente sirvió como prisión para ladrones. También servía como puerta oriental de la muralla de la ciudad que conduce a la ciudad vieja. El Museo del Monasterio se encuentra en el antiguo complejo del Monasterio de San Jorge, el cual era una abadía benedictina cuyos santos patronos eran San Jorge y Cirilo de Gortina. Es uno de los monasterios medievales mejor conservados de Suiza. Fundado a principios del siglo XI, fue reconstruido entre los siglos XV y XVI. En su visita encontrarás pinturas murales y techos de madera tallada de los siglos XV, el salón de baile del abad David von Wittelsheim, la iglesia románica del monasterio, la capilla de Nuestra Señora totalmente pintada y un jardín de hierbas medicinales de tradición monástica sobre una planta barroca. A principios del siglo XII se inició la construcción de la iglesia del monasterio, cuyo conjunto románico se conserva bien hasta nuestros días. Originalmente la iglesia tenía 2 torres en las esquinas, las cuales cayeron en mal estado en el siglo XVI y ya no están. Solo la parte occidental de la iglesia estaba destinada originalmente a los laicos. El resto estaba destinado al convento de los monjes. Con la reforma, la iglesia del monasterio se convirtió en una iglesia protestante. Entonces fueron quitados los muros que dividían la parte de los laicos de la del convento. La iglesia tiene una capilla llamada Liebfrauenkapelle, construida en el siglo XVI como lugar de enterramiento de los señores del castillo de Hohenklingen. La última gran renovación de la iglesia tuvo lugar entre 1989 y 1992. Este órgano Metzla fue fabricado en 1992. La empresa fue fundada por el suizo Jakob Metzla en 1890.